En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas se narra la visita de Jesús a Jerusalén para participar junto a José y María de la fiesta de la Pascua. Al finalizar la fiesta, José y María parten con la caravana de regreso a Galilea, pensando que Jesús se encontraba en algún lugar de la compañía. Pero al ver que no era así, regresan a Jerusalén y encuentran a Jesús en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y dice Lucas que todos los que le oían se maravillaban. Ahora, esta debe ser una gran lección para todos nosotros, porque la razón por la que Jesús conocía tan bien las Escrituras no es porque era Dios, sino porque en su naturaleza humana se había dedicado con empeño a aprenderla. Lucas dice más adelante que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En otras palabras, él tuvo que pasar por el mismo proceso de desarrollo de cualquier ser humano. Su naturaleza humana no fue alterada debido a su naturaleza divina, de la misma manera que su naturaleza divina no sufrió ninguna alteración debido a su naturaleza humana. Él era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y como hombre, él tuvo que aprender de la misma manera que tú y yo lo hacemos. Y siendo aún un jovencito de 12 años, Jesús asombraba a los líderes religiosos de Israel por su conocimiento de las Escrituras. Por supuesto, María reacciona como toda madre lo haría en una situación similar y le dice tal vez en tono de reproche: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús le responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre o en la casa de mi padre o en las cosas de mi padre me es necesario estar? En una forma muy clara, Jesús le recuerda a María que él tenía una relación filial con Dios el Padre que estaba por encima de cualquier otro tipo de filiación humana. De manera que no fue por descuido que Jesús se quedó en Jerusalén, ni mucho menos porque no le importara la angustia de José y María al no encontrarle. Él permaneció en Jerusalén porque sabía que en ese momento esa era parte de la agenda de su Padre Dios. Tristemente, José y María todavía se quedaron sin comprender del todo el alcance de sus palabras, dice en el versículo 50. Una gran parte de los sufrimientos del Señor tuvo que ver con la incomprensión de la gente que lo rodeaba. A lo largo de su vida y su ministerio, ni sus familiares ni sus discípulos entendieron muchas veces lo que él decía. Pero a pesar de que José y María no entendían muchas cosas acerca de él y de la conciencia que tenía de su filiación especial con Dios el Padre, Jesús se sometió a ellos, dice Lucas 2:51. Muchas veces los jóvenes excusan su rebeldía en el hecho de que sus padres no los entienden. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Consciente del mandamiento de honrar padre y madre, Jesús decidió someterse a José y a María, independientemente de que ellos lo entendieran o no. Esa era la voluntad expresa de su Padre y eso fue exactamente lo que él hizo. Jesús nunca violó ninguno de los mandamientos de Dios porque su obediencia perfecta era necesaria para nuestra salvación. Debemos dar gracias a Dios por la obediencia perfecta de Jesús, porque es esa obediencia la que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe y a través de la cual somos aceptados como justos en la presencia de Dios.